Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a nuestro 7º podcast de IA Educativa. Hoy estamos acompañados de Juan Freire. Muy buenas, Juan. Hola, ¿qué tal? Hola, Juan. Marcial ya un compañero nuestro. ¿Qué tal, Marcial? Hola, ¿qué tal? Marcial Terrades. Y bueno, y a Salvador Montaner ya lo conocéis, así que hoy la dinámica va a ser un poco diferente. Yo me callo y le paso la bola a Salvador. Salvador, todo tuyo. Hola Javi, muy buenas, ¿qué tal? Bueno, en esta ocasión vamos a hacer una mesa redonda titulada Transformando la educación mediante la inteligencia artificial. Y en esta ocasión nos vamos a presentar a 3 ponentes de referencia en el ámbito educativo, que son Juan Freire, de EUTICA, mi compañero Javier Prada, que todos también conocéis, fundador de iaeducativa.org, y mi compañero Marcial Terradez, que es compañero mío en el Cuerpo de Educación Secundaria, en el Centro Específico de Educación a Distancia de la Comunidad Valenciana, experto y formador en IA Educativa. Bien, habiendo hecho unas breves presentaciones, quisiéramos comenzar con Juan Freire, quien intentará presentarse un poquito más, explicar qué es EUTICA, y después hablará Javi Prada y por último Marcial Terrades. Juan, buenas tardes. ¿Nos puedes decir qué es EUTICA? Sí, por supuesto. EUTICA es una pequeña compañía o una startup que trabaja en el mundo de la tecnología educativa. Entonces, básicamente, es una empresa que somos pequeñitos, pero tiene base en España. En parte del equipo está en Galicia y otra parte en Latinoamérica, en México, en concreto, que es donde me encuentro yo ahora. Y en realidad es una alianza entre dos tipos de expertos, ¿no? Gente que lleva mucho tiempo trabajando en el mundo de la tecnología digital al servicio de la educación, desarrollar herramientas para educadores y para organizaciones educativas, y gente, como es mi caso, que llevamos tiempo trabajando con organizaciones educativas, fundamentalmente de educación superior, universidades, aunque no exclusivamente, en procesos de cómo transformar modelos educativos, cómo transformar la propia organización, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso lo hemos hecho en distintos roles, a veces dentro de las organizaciones, a veces desde fuera. Y ya para finalizar, en EUTICA, pues por lo tanto, trabajamos de 2 maneras que son complementarias. Una, ayudamos a organizaciones, por ejemplo, universidades, como os decía antes, en esos procesos de transformación. Y después tenemos una parte que nosotros le llamamos de laboratorio, en el que desarrollamos soluciones o productos tecnológicos al servicio de la educación. Uno de ellos lo lanzamos hace poco en beta, se llama Eugenia, y es una herramienta de inteligencia artificial. Y además, y al final esos 2 caminos acaban confluyendo, ¿no? Porque esas herramientas son las que nos permiten ayudar a las organizaciones en los procesos de transformación. Gracias, Juan. Javi Prada, explícanos un poquito qué es IA Educativa. Sí, bueno, yo creo que ya en el 7º podcast ya tenemos una idea más o menos de qué pie cojeamos. La verdad que para mí, yo, como bien sabéis, me autoasigno promotor de la iniciativa, pero igual que Marcial, igual que Salvador, igual que cualquier otro compañero, estamos todos en el mismo nivel, y creo que es lo bonito de esto, ¿no? Que es una iniciativa totalmente horizontal, surgida de profes por la necesidad del cambio, que quizá la IA ha acelerado un poquito más, ¿no? Y bueno, y aquí estamos para aportar un poco ideas, preguntas, reflexiones, y yo creo que en esta línea, tanto EUTICA como Juan Freire, como los compañeros de EUTICA, Jorge, David y demás, que han estado ayudando a montar esto, seguro que tienen mucho que aportar. Muchas gracias. Muchas gracias, Javi. Marcial, ¿nos puedes contar un poco de tu experiencia como formador, como experto en IA educativa, por favor? Bueno, no sé si experto, pero interesado, digamos, en la IA educativa, ya que es un ámbito muy reciente, ¿no? No sé si alguien se puede considerar experto en este ámbito. A ver, a mí siempre me ha interesado digamos, el aprendizaje acelerado, siempre me ha interesado el cómo aprendemos mejor o cómo aprender mejor, y creo que la llegada o la irrupción de la inteligencia artificial
puede suponer, ahora lo hablaremos, ¿no? Un antes y un después en lo que se refiere a eso, ¿no? A cómo transformar la educación que comentaba antes Juan y también cómo aprender mejor, ¿no? Entonces, siempre me ha interesado el mundo de las tecnologías aplicadas a la educación y desde que, bueno, pues yo considero que la inteligencia artificial es un paso más, no es un antes y un después, sino un paso más. Creo que ha llegado aquí para quedarse y que nos puede ayudar a eso, a aprender mejor, de manera más eficiente y, en cierto sentido, a transformar la educación. Muchas gracias. Bien, vamos a empezar hablando, primero, si os parece bien, sobre la integración de la inteligencia artificial en el currículo educativo. A mí me gustaría empezar con una primera pregunta que me parece muy interesante. En referencia a Juan Freire, sé que en algún momento has comentado en algún foro que una de las principales características de la inteligencia artificial puede ser la ayuda en la evaluación por competencias. ¿Podrías explicarnos, por favor, a qué te refieres exactamente? Sí, claro. Bueno, ahí, tal como comentaba Marcial, ¿no? El tema de inteligencia artificial es tan amplio porque, o sea, tiene injerencia o agencia sobre prácticamente cualquier cosa que puedas imaginar que pasa dentro de una organización educativa o la práctica de un profesor o de un estudiante, ¿no? Entonces, a veces lo difícil es enfocarlo, ¿no? Porque los casos de uso son infinitos, podríamos decir. Uno de ellos que creo que es muy relevante es este que estamos hablando, ¿no? Cómo acercamos la evaluación a los modelos pedagógicos, ¿no? Y llevamos tiempo trabajando en la lógica de desarrollar competencias, pero la realidad es que muchas organizaciones siguen evaluando de una forma muy tradicional. Hay una brecha en ese sentido. ¿Cómo la inteligencia artificial nos puede ayudar de esa manera? Bueno, o sea, yo creo que hay varios planteamientos. Uno que me parece muy poderoso y que ya se está utilizando, curiosamente, no en el mundo educativo, sino más en el mundo del talento, los recursos humanos, que tienen el mismo problema. Tienen que evaluarle competencias a las personas para decidir si lo contratas, lo que sea, ¿no? Si lo sigues capacitando, etcétera. Básicamente, la idea genérica es, si tú tienes información sobre una persona, sobre sus evidencias de aprendizaje, sobre su desempeño, sobre actividades que ha hecho, tú puedes entrenar herramientas de inteligencia artificial que validen si esas evidencias corroboran que tiene un determinado nivel de desempeño, respecto a una determinada competencia. Hay múltiples formas de hacerlo, sin entrar en el detalle técnico de cómo se hace, pero hoy en día está empezando a funcionar y muchas compañías, como os decía, yo creo que sobre todo en el ámbito de los recursos humanos, que ya están haciendo ese tipo de herramientas. Entonces, esa es una forma de hacerlo. Las otras formas de hacerlo es cuando la inteligencia artificial se convierte en una herramienta de ayuda al diseñador de las herramientas de evaluación, bien para diseñar los reactivos o lo que sea, bien sea en el proceso de evaluación, o sea, de digestión del entregable que hace el estudiante, que puede ser un proyecto, puede ser un examen, etcétera, ¿no? Eso es más genérico, no solo estamos hablando de competencias. Pero ya os digo, yo creo que esa primera vía, yo creo que ya está empezando a funcionar y creo que es muy, muy interesante. Y hay quien dice, y esa sería otra discusión, que además es una forma, o sea, hay alguna crítica a que en el mundo de la educación el profesor es juez y parte, porque es el que hace el proceso de enseñanza-aprendizaje y después el que decide si alguien ha aprendido. Yo, cuando me lo dijeron la primera vez, me sorprendió, ¿no? Porque nunca lo había pensado así y creo que tiene mucha razón, ¿no? Entonces, herramientas de este tipo lo que hacen es objetivar o desconectar el proceso, ¿no? Entonces, también tienen esa ventaja adicional. Una cosa, Juan, aquí somos de abrir muchos melones y tú acabas de abrir uno gordo. Sí, así es, yo creo que sí.
Pues sí, porque posiblemente uno de los caballos de batalla actuales del profesorado en activo es ese, ¿no? ¿Cómo evaluar por competencias? Realmente cualquiera que hayamos estado en un claustro bueno, en una sesión de evaluación, sabemos que cuando llega el momento ese de, bueno, ¿ha adquirido tal competencia? ¿No ha adquirido tal competencia? Acabamos ahí haciendo una cosa sui generis, ¿no? Que no sabemos. Entonces, lo que yo le quería preguntar a Juan es, cuando tú hablas de indicadores de desempeño competencial, ¿hablamos de puesta en práctica real? Porque alguna vez te he escuchado que alguna propuesta tuya, no sé si era para Monterrey o no sé dónde era, lo hacíais, pero que tenía el alumno que hacer algo real, ¿no? Claro, Sí, no sí, sería la manera competencial de hacerlo, ¿no? claro. A ver, yo os soy sincero, yo no soy experto, yo no soy pedagogo, no soy experto en evaluar, ¿no? Pero para mí siempre, digamos, el método prioritario para evaluar una competencia es evidencias reales. O sea, tú tienes una competencia porque la has utilizado, demuéstrame el resultado de esa utilización. Cuanto más lo llevemos al extremo, digamos, cuanto más realismo haya en eso, para mí más valioso es. Claro, normalmente en muchos contextos es difícil de aplicar. Entonces, pues nos inventamos, en el buen sentido, ¿no? Nos inventamos las rúbricas, nos inventamos toda una serie de herramientas que son alternativas, ¿no? Que nos sirven de indicadores. Pero sí, yo. Entonces, claro, o sea, volviendo al tema de la inteligencia artificial y conectándolo con lo que tú, Marcial, preguntas, ¿qué es lo que hace la inteligencia artificial, por ejemplo, en un contexto de una compañía y su área de recursos humanos? O sea, es como yo rastreo lo que una persona ha hecho en su vida, qué proyectos ha desarrollado. Claro, eso implica que haya una trazabilidad, que haya una documentación, etcétera, etcétera. Pero yo rastreo esa información o esa persona me entrega esa información, ¿eh? Y una inteligencia artificial, un agente entrenado de la manera que sea precisa, es capaz de verificar si eso realmente demuestra que tú tienes esa competencia. Igual, ojo, es lo mismo que haría es lo mismo que haría un experto. O sea, cuando tú entrevistas a alguien para contratarlo en un trabajo, si eres un experto, en función de lo que te cuenta, ¿no? Verificas que lo que te cuenta es real, eso lo primero, eso es otra cuestión, pero una vez que has verificado eso, en función de lo que te cuenta, que son sus proyectos, etcétera, etcétera, tú eres capaz de decir, oye, esta persona sí tiene este nivel de desempeño en esta serie de competencias. Pues es automatizar ese proceso. Pero volviendo a tu pregunta, para mí ese es el gran reto que tiene la educación. Cómo la educación, digamos, cada vez más se conecta con la realidad o se hace indistinguible de la realidad y, por lo tanto, el proceso de evaluación es un proceso, digamos, natural, ¿no? No es un proceso artificial como muchas veces pedagógicamente lo convertimos. Xavi. Xavi. Sí, con permiso, porque justo ayer tuve una conversación con Xavier Ferrer, de aquí un saludo, Xavi, otro compañero de IA Educativa, y venía, o sea, porque todo esto deja un banco de niebla, y ese banco de niebla es esas competencias que todavía no están identificadas. O sea, estamos formando a día de hoy a unos chavales para formaciones que todavía no se han creado. Entonces, en esa línea... No solo formaciones, también trabajos que aún no se han creado. Os he dicho que nos encanta dejar preguntas abiertas. No sé, Claro, Juan, Sí. Pero lo que dices es, claro, otro problema de esto es qué competencias tú quieres evaluar, o sea, cuál es el currículo, cuál es el perfil que buscas en la persona. Ese es otro gran tema. Y eso también conecta con el tema de claro, o sea, si tú, ¿cuáles son las competencias que son realmente valiosas, estratégicas, etcétera? Si no haces esa actualización, o sea, si tú no evolucionas el foco que tienes, pues aun por muchas competencias que evalúes, vas a evaluar competencias incorrectas, porque efectivamente, efectivamente, en este contexto de transformación tan rápida, creo que ese ejercicio de qué es lo que tiene que aprender la gente es sumamente sofisticado y difícil. Y ahí la inteligencia artificial es un gran ejemplo, porque en el poco tiempo que lleva con nosotros a nivel de uso cotidiano, etcétera, etcétera, una de las cosas que ha hecho es transformar totalmente, ojo, no solo la práctica del profesor y del estudiante, está transformando las propias profesiones. O sea,
Entonces, claro, si tú estás trabajando con gente que va a trabajar en determinada profesión en unos años, tienes que tener en cuenta esa disrupción que provoca esa disrupción que provoca la tecnología. Y ese es un territorio, y claro, en eso, por ejemplo, desde mi punto de vista, por ejemplo, en universidades con las que estamos en relación, es un tema en el que algunas están empezando a planteárselos, pero aún no ha entrado ahí. Ha entrado el cómo uso la inteligencia artificial, no lo que significa la inteligencia artificial de cara al futuro de la gente que está aprendiendo conmigo. Ojo a dónde vamos ya nosotros, ¿eh, Juan? Mira por dónde estamos metiendo la conversación. Perdona, ya te dejo, Salvador, seguir con el guión. Juan, tranquilo, sí, esto merece la pena hablarlo. Pues, Jorge Calvo Martín, que fue el primero que entrevistamos, un top boy de IA en LinkedIn, educacional y demás, para comérselo, dijo, ¿qué le voy a explicar yo a un chaval, a un niño de primaria, que su profesión de futuro quiere ser conductor de trenes? Pero si esa va a ser la primera que se va a probablemente perder o a transformar de forma brutal. O sea, a eso me refiero, a cómo, y lo hilo con la pregunta que lanzaba Salvador al principio, ¿cómo actualizamos nuestros currículum para intentar protegernos un poco de la ola o del golpe este que se nos viene, que ya estamos viendo que es bastante profundo, ¿no? Entonces, en esa línea era para atarlo a lo que comentaba Salvador al principio, es cómo innovamos en el currículum, o sea, cómo repensamos nuestros currículum para incluir, si no el desarrollo y el diseño de la IA, que entiendo que sea algo más técnico, por lo menos la IA en un sector específico. No sé eso cómo lo veis ustedes. Sí, además, o sea, tal como tú lo explicas, ahí hay otra derivada. O sea, no solo cómo la IA transforma las profesiones del futuro, sino que la IA, igual que otras herramientas tecnológicas, es parte del paisaje con el que vas a vivir en el futuro. O sea, alguien va a trabajar utilizando la IA. Con lo cual, este planteamiento de la IA, puedo relegarla dentro de la práctica educativa, me parece que es un error también en este sentido, porque estás impidiendo que la gente aprenda a utilizar la inteligencia artificial, por ejemplo, que la aprenda a utilizar no solo técnicamente, sino críticamente, o sea, que tenga un nivel de manejo profundo de esas herramientas. Entonces, si el planteamiento es la voy a relegar, la voy a poner fuera del sistema educativo, bueno, aparte de que sabemos que es imposible, pero aparte lo que estás haciendo es le estás reduciendo las capacidades, el desarrollo que tiene esa persona, totalmente. Has comentado algo que me ha parecido muy importante respecto a usar la inteligencia artificial de una forma crítica. Hoy día, y esto mi compañero Marcial creo que estará de acuerdo conmigo, nos seguimos encontrando con compañeros nuestros que en el día a día, de vez en cuando, nos cuestionan nuestra creencia en la inteligencia artificial, porque consideran que no nos ayuda a ser críticos. Y sin embargo, has comentado una cosa que me parece súper importante. Es decir, creo, si Marcia está de acuerdo conmigo, me gustaría que lo dijera, creo que efectivamente la inteligencia artificial ha venido aquí para quedarse y entre varias funciones, una de ellas es ayudarnos a pensar de forma crítica. Yo creo que hay dos aspectos, ¿no?, importantes. Uno es, al hilo de lo que se comentaba antes, de lo que comentaba Juan, ¿tenemos que enseñar a los alumnos a utilizar la inteligencia artificial o tenemos que evitar que la utilicen? Porque sabemos también que posiblemente aquí en este foro somos todos personas muy tecnófilas, ¿no? Nos gusta la tecnología y tal, pero hay un montón de profesores cuyo énfasis está puesto en cómo detectar documentos que han sido realizados mediante la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, por una parte está esa polémica y por otra parte está lo de si la inteligencia artificial nos hace más críticos o no. Yo, sinceramente, y decía Javier que abrimos muchos melones, puede que abra otro, no soy tan optimista como Salvador respecto al hecho de que la inteligencia artificial nos haga más críticos. Creo que aquí va a pasar lo de siempre. O sea, hay un montón de gente para la que la inteligencia artificial va a servir para ser
menos críticos y para tener que pensar menos y para ser más cómodos, ¿no? Porque ya estoy viendo mucha gente que dice, voy a preguntarle a ChatGPT no sé qué, voy a preguntarle no sé cuánto, ¿no? Sin plantearse primero qué es lo que quiere conseguir, ¿no? Y unos poquitos que sí que pueden utilizar la inteligencia artificial para ser más críticos. No sé cómo lo veis vosotros. Total, o sea, yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Ese es uno de los grandes riesgos de la inteligencia artificial, efectivamente, que es que elimina, no es que elimine la posibilidad de crítica, es que la hace innecesaria. O sea, es como, hay un uso de la inteligencia artificial que seguramente es el que hace la inmensa mayoría de la gente, en el que no evalúas críticamente cómo es ese proceso. Entonces, por eso yo creo que es especialmente importante que la inteligencia artificial, como parte de este presente y futuro de cualquier persona, sea parte de la educación. Sea parte de la educación como parte del currículum, como parte del futuro de tu profesión y como parte de la caja de herramientas que tú estás utilizando cuando aprendes. Porque es en la escuela, en la universidad, donde sea, donde tú deberías aprender a utilizarla de manera crítica. Es decir, desde mi punto de vista, la educación es la oportunidad de ir contracorriente del mainstream, efectivamente, en el que ¿no? Y es es una batalla muy complicada. Podemos decir, oye, se va a perder posiblemente, pero es que ese debe ser para mí, si estamos hablando de qué tenemos que aprender para un futuro en el que no sabemos ni siquiera cómo vamos a trabajar, esa es una de las cosas que tenemos que aprender. Tenemos que aprender a usar este tipo de herramientas de una manera crítica. Yo estaba pensando una cosa como provocación. Pensemos que las tecnologías, siempre cualquier tecnología, hay un uso que lo que hace es eliminar la capacidad de crítica, es convertirnos casi en instrumentos al servicio de la tecnología. Yo estaba pensando en otra, que es como, pues el libro de texto, de alguna manera, también elimina la capacidad de crítica si no aprendes a usarlo críticamente, si se convierte en la única referencia, si solo vas al libro de texto y el libro de texto te permite prescindir del resto de conocimiento, entonces elimina la capacidad de crítica. Por eso, ¿es malo el libro de texto? Pues yo creo que no, pero el libro de texto la gente debe aprender a usarlo de manera crítica, o sea, debe ser el lugar que te permita acudir a otras fuentes, analizar, evaluar la información, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, quiero decir que también lo que pasa con la inteligencia artificial no es tan distinto a lo que pasa con cualquier otra tecnología. ¿Cuál es el problema de la inteligencia artificial? Lo poderosa que es quizás la herramienta más poderosa con la que nos estamos encontrando desde hace mucho tiempo. Sí, siempre que surge algo nuevo... Perdón, sí, Javier. Y la velocidad. Y la velocidad Claro. de penetración que tiene, o sea, ahí hay muchos factores que entiendo a los compañeros más cautelosos con este tema, pero que tú puedes ser todo lo cauteloso que tú quieras, que tus alumnos ya la están usando. Pero es que, o sea, porque ellos no son cautelosos en absoluto. Ellos simplemente están jugando. Entonces nosotros ahí tenemos una doble reflexión y creo que espacios como estos ayudan a que reflexionemos un poquito. Esta era solamente ese detalle. Marcial. No, simplemente decía yo, nada, se puede aportar, nada, que siempre que ha surgido una tecnología ha habido gente reacia, ¿no? Pues no sé si era Sócrates, ¿no? El que decía que la escritura iba a ser muy mala para la memoria, ¿no? Bueno, pues sí, eso es así y siempre va a pasar, ¿no? Y esto también, por lo que decíais del currículum, también está pasando. O sea, cuando diseñamos un nuevo currículum a partir de una nueva ley educativa, aparte de que aquí no haya acuerdo entre los partidos políticos, todo esto, ¿no? La persona o las personas que tienen que diseñar ese nuevo currículum cogen el anterior, ¿vale? Siempre. Por mucho que sea de un cariz político diferente, da igual. Al final van a coger el anterior. Entonces, somos un poco reos de la tradición, ¿no? No sé cómo lo habéis hecho, Juan, allí en México, que creo que sí que habéis renovado un montón el currículum. Si os habéis encontrado con mucha gente reacia a ese cambio de currículum. Sí. O sea, por eso es un proceso de transformación, es de cambio de una realidad. Y el gran reto cuando haces esos procesos no es cambiar el código, el contenido, digamos. El gran reto es el cambio mental, el cambio cultural, ¿no? Como la gente... Y realmente, como lo hemos hecho en mi experiencia con el Tecnológico de Monterrey, que fue un cambio a gran escala de todo el modelo educativo, el gran reto era ese cambio cultural. ¿Cómo conseguías, en nuestro caso, que miles de personas, que eran los profesores,
se subieran al carro, o sea, fueran parte del... Aparte era imposible hacerlo si no era de esa manera. Pero bueno, yo creo que en esos procesos de transformación, digamos, hay formas de hacerlo. O sea, pero muchas veces creo que la clave puede parecer obvia, pero no lo es. Es poner el foco en la transformación cultural, o sea, en el trabajar con las personas, el entender que la gran barrera somos nosotros mismos y que, por lo tanto, le tenemos que prestar atención, recursos, tiempos a ese proceso de cambio. Que no por el hecho de que cambiemos el hardware, ¿no? Que cambiemos solo los contenidos, todo va a suceder. No. El gran reto es cómo incorporas a todas las personas en ese proceso de cambio y esa gente se hace partícipe del proceso de cambio también. Son codiseñadores de eso. Y Juan, a propósito de implementar la inteligencia artificial en el currículum, ¿nos podrías compartir algunos ejemplos prácticos en México que se hayan podido, en este proceso de transformación, se hayan podido emplear, llevar a cabo en el sistema educativo en México? Bueno, más que México, o sea, realmente mi perspectiva, desde que ha llegado la inteligencia artificial, aunque estoy basado en México, he estado trabajando con organizaciones en distintos países, o sea, no tengo un foco. Entonces, ¿cómo se ha integrado en el currículum? Yo creo que hay dos niveles. Uno, si la inteligencia artificial es un contenido, entre comillas, del currículum, o sea, yo creo que ahí, sinceramente, aún no... O sea, no están pasando muchas cosas porque es demasiado reciente y pensad que parte del problema o de las peculiaridades que tiene la educación es que el currículum es un proceso que se cambia lentamente, ¿no? Desde que alguien decide en una escuela, en una facultad, tenemos que cambiar el plan de estudios de lo que sea, hasta que eso suceda, pues normalmente pasan años. Informalmente no, porque informalmente obviamente los profesores pueden ir más rápidos y muchos profesores lo que hacen es adaptarlo utilizando las tácticas que sean convenientes, ¿no? Pero creo que en ese sentido, yo creo que incluso ahora estarán en muchos grupos de trabajo están pensando cómo incorporan la inteligencia artificial. Después, otra cosa es cómo se está utilizando. O sea, no tanto el currículum, sino cómo la inteligencia artificial se está utilizando, pues hablábamos antes, para evaluar, para diseñar, para asesorar, acompañar, etcétera, etcétera. Ahí están pasando por mi experiencia, están pasando muchas cosas. La mayor parte de cosas que están pasando son como cosas de francotiradores, o sea, están muchos profesores haciendo, lo cual está muy bien, es una forma de aprender. También te dibuja un escenario muy, muy diverso, muy difícil de entender, ¿no? Porque a veces en un grupo pueden pasar muchas cosas, en otro no, etcétera, etcétera, según el interés, la inquietud que tenga el profesor. Y después, a nivel organización, sí hay organizaciones que están empezando a incorporar inteligencia artificial. Básicamente es como están haciendo experimentos de, oye, ¿cómo utilizo la inteligencia artificial para diseñar exámenes? Entonces, pues, y a veces están desarrollando algunas herramientas, normalmente sencillas, que ponen al servicio de profesores y los profesores las empiezan a utilizar, ¿no? Entonces, ese es un nivel. Y otra cosa que está pasando, pero yo creo que poco, y es donde debían tener la apuesta, es cómo empezó a poner a disposición de mis profesores capacidades o herramientas, infraestructuras para la inteligencia artificial, que es la línea en la que nosotros estamos trabajando, ¿no? Porque lo que veo también ahora es como hay un momento en el que después de esta explosión de intentos individuales de innovación, básicamente usando herramientas muy sencillas, mucho ChatGPT, porque era el que estaba accesible, lo cual está muy bien, pues hay un momento casi de agotamiento, ¿no? Porque para ir más allá, para hacer esa innovación más estructural, con más impacto, con más tracción, necesitas trascender lo que es una herramienta, ¿no? Ser un cliente de una herramienta y de una interfaz para generar toda una serie de capacidades, ¿no? Que puedas entrenar la inteligencia artificial a tu servicio con distintos objetivos, que puedas generar múltiples agentes inteligentes, que esos múltiples agentes puedan operar en plataformas o en contextos muy distintos, que puedas integrar todo eso con las plataformas que ya tú utilizas, sea tu LMS o lo que sea, etcétera. O sea,
hay una serie de acciones que ya trascienden a lo que es un profesor, por muy innovador que sea, que es una necesidad de la propia organización o del sistema educativo, también podríamos verlo así. Por ejemplo, yo creo que en secundaria, etcétera, más que un reto de la propia escuela, es un reto pues, de la consejería o del ministerio o de quien sea, ¿no? Entonces, es el momento que están pasando muchas cosas, pero muy desconectadas y no necesariamente todas van, creo, en una dirección productiva, en una dirección que vaya a generar un cambio, ¿no? Más bien puede que acabe generando frustración. Claro, yo al hilo de lo que está diciendo Juan, sí que me gustaría plantear sobre la mesa dos cuestiones, dudas que tengo yo. A ver qué opináis. Una es eso que acaba de comentar. Tenemos un montón de herramientas, un montón, y somos simplemente usuarios de esas herramientas, ¿vale? Pero de manera desconectada, muy desconectada. Yo creo que, evidentemente, los que diseñan herramientas lo hacen para ganar dinero. Esas herramientas no siempre van a ser gratuitas. ¿Cómo creéis que va a acabar esto? O sea, teniendo que pagar cuotas por una serie de herramientas, se quedarán unas estandarizadas, tipo, pues cuando hacemos presentaciones, ¿no? Pues PowerPoint, Google Slides, bueno, hay unas cuantas que podemos, Keynote, vale, es el estándar. Esa sería la primera pregunta, ¿vale? Y la segunda es, cuando nos ponemos a crear nuestro propio GPT, como ha sugerido Juan, que ellos en Eutica tienen Eugenia, ¿hasta qué punto somos reos de ChatGPT? O de los, a mí son ChatGPT, Gemini, bueno, y Copilot, ¿no? O Microsoft, bueno, en fin, los que están detrás, ¿no? Porque, claro, te dices, vale, voy a crear mi propio GPT, pero voy a coger la API de ChatGPT. Y entonces, claro, el sistema es el de ChatGPT, ¿no? ¿Hasta qué punto tenemos libertad o hay un monopolio encubierto, ¿no? Esas dos preguntas que son un poco diferentes, sí que me gustaría saber vuestra opinión. Javi, por favor, tu opinión. Sí, por alusiones técnicas, ¿vale? La primera. El open source está apretando mucho, ¿vale? O sea, hay soluciones ya con niveles bastante interesantes de respuesta. Se me viene a la mente, esta gente son franceses, tío, lo están haciendo muy bien. Se me ha ido el nombre. Bueno, hay diferentes soluciones open source que ya están, o otras compañías como Cohere, que tiene Coral y tiene otros tipos de IA que no es solamente ChatGPT, ¿vale? Que ChatGPT de OpenAI, pues ha sido la que dio el golpe sobre la mesa primero, la que más ha apostado y la que más está levantando el hype de esto. Pero hay otras herramientas en paralelo que están surgiendo y que es algo normal. Esto pasa cuando hay un gran nicho, pues salen muchos. Google está por detrás, IBM está muy callada, Apple está empezando a hablar. O sea, estamos viendo que ahora mismo hay una carrera espacial por tener la mejoría. Después ya ahí podemos entrar a debatir en qué posición estamos nosotros como localidad, como municipio, como comunidad autónoma, como país, ¿vale? Ya no digo como continente. Pero la cuestión es que esa tecnología se ha abierto y se está, o sea, digo la tecnología IA, todas las variantes de la IA, ¿vale? Y ahora que estamos más en la IA generativa, por ejemplo, yo de última estoy usando mucho más Coral, ¿vale? Que ChatGPT, que Copilot, por ejemplo, que es lo que yo usaba, ¿no? Las dos son gratuitas y a mí me está dando mejores resultados, pero en algunas ocasiones, cuando tengo que generar imágenes para IA educativa, uso Designer. O sea, yo creo que aquí volvemos a lo mismo, es tu capacidad de discernir cuál es la mejor herramienta para ti y van a seguir surgiendo herramientas y evidentemente estamos vendidos a los proveedores de esa herramienta. Estamos vendidos a Estados Unidos con todo lo que hay detrás de esa norma, estamos vendidos a China, que ojo que está empezando a apretar con el tema audiovisual, o sea, evidentemente estamos vendidos a esos proveedores. Ya os digo, tengo un poco de esperanza en el open source, aunque entiendo que va a estar siempre un escaloncito por debajo porque no tiene esas inversiones que tienen detrás estas startups. Eso es un poco la primera pregunta en cuanto a, ¿estamos vendidos a los proveedores? Evidentemente, es tecnología, estamos vendidos a los proveedores, pero es mi fe de que haya tanta competitividad entre ellos que al final se cree un pequeño clima de donde tú puedas elegir cuál es la mejoría para ti en cada caso. Entonces, esa es mi aportación simplemente en la línea esa de la primera pregunta. Ya la segunda, si me la recuerda Marcial y le dejo la pelota a Juan,
Perdona, Juan. Te lo Bueno, mando. era un poco lo mismo y hasta qué punto somos reos cuando queremos hacer nuestro propio GPT de los que ya hay, ¿no? De OpenAI o de Microsoft o de Google, simplemente eso. Sí, yo creo, a ver, yo estoy muy de acuerdo con lo que comenta Xavi. Yo creo que aquí, o sea, obviamente nos movemos en un entorno eminentemente comercial, sumamente sofisticado y hay grandes batallas comerciales, etcétera, etcétera. Pero yo creo que la solución, sí, o sea, el enfoque a esto tienen que ser dos elementos, las decisiones tecnológicas y después la generación de una cultura o de una capacidad crítica. O sea, porque hablamos antes del uso crítico. Los primeros que deberían tener un uso crítico de la inteligencia artificial o de la tecnología deberían ser los profesores y las organizaciones educativas, ya no los estudiantes, ¿no? Y creo que eso no sucede. Lo digo porque olvidémonos de la inteligencia artificial. Las instituciones educativas son casi el paradigma de uso acrítico, ¿no? De escoger el proveedor que mejor condición te da económica y por esa vía, y podríamos poner muchos ejemplos, y por esa vía acabar atrapados en un entorno totalmente cerrado en el que al final tú solo haces lo que el proveedor te permite. Le podemos llamar proveedor, pero en realidad no es el proveedor, en realidad es el que está definiendo la experiencia de aprendizaje, que es muy serio. O sea, creo que las instituciones se han olvidado de que la educación ya es digital. No es digital porque suceda a través de una pantalla, es que es digital porque está mediada por tecnología, aunque suceda en un aula, ¿no? Y por lo tanto, en una educación digital, todo el componente tecnológico es esencial porque es el que media y de alguna forma es el que puede acabar definiendo la experiencia de aprendizaje. El cómo aprendemos y al final en gran medida el qué aprendemos, porque hay plataformas que te permiten aprender muy bien con ciertos modelos pedagógicos y muy mal con otros, porque no están ese tipo de cosas. Entonces, esa sería la primera reflexión. Las decisiones sobre qué tecnologías elijo, qué infraestructuras, qué proveedores, etcétera, sí importan. Deberíamos pensar en cómo yo configuro una capacidad tecnológica adecuada a mi modelo educativo. O sea, deberíamos empezar pensando cuál es mi modelo educativo y entonces qué herramientas tengo. Y normalmente funciona al revés. Yo apuesto por, como dice Xavi, o sea, lo que tienes que generar es flexibilidad, es capacidad de recombinación, de uso de distintas herramientas, de no acabar atrapado en un camino que te implique que solo puedes usar ciertas herramientas de una determinada manera. Y el segundo elemento es la capacidad crítica. Es como hago un uso efectivo de todo eso. De poco vale que yo tenga toda esa capacidad y toda esa infraestructura y esa flexibilidad si después no soy capaz de usarlo efectivamente. Y el usarlo efectivamente no implica solo que tenga la tecnología, es que tengo la competencia para hacerlo así. ¿Cuál es el problema que nos encontramos hoy en día? Que tampoco tenemos una configuración clara de cómo debería ser ese entorno digital para la inteligencia artificial, ¿no? Porque está evolucionando rapidísimamente, ¿no? Pero creo que ese es el camino que tenemos que recorrer. Y creo que en ese sentido es muy interesante porque eso nos obliga a estar trabajando en un entorno de incertidumbre. No podemos dejar a un lado la inteligencia artificial para cuando ya esté madura, ¿no? Porque si no nos va a pasar por encima, pero eso es lo que tenemos que tratar de enseñar a nuestros estudiantes, es cómo aprenden en un entorno de incertidumbre. Entonces no estamos aplicando la misma medicina que deberíamos aplicar en nuestra práctica. Nos pone sumamente nerviosos. Eso y es normal, o sea, que pase eso, ¿eh? Y a propósito, yo os quería preguntar, a propósito de plataformas, herramientas de inteligencia artificial para mejorar el aprendizaje y enseñanza, ¿cómo pueden estas herramientas de inteligencia artificial personalizar el aprendizaje para cada estudiante y así ayudar a mejorar sus resultados académicos? Juan. Pido la palabra, con permiso. Es que justo eso lo hablamos en el anterior episodio con María del Mar Sánchez Vera, de aquí un saludo, que dijo que ella tenía una lucha
una batalla contra la palabra personalizar, porque las IA no personalizan, las IA individualizan. Y explica la diferencia. O sea, yo chapó y cojo la batalla con ella, ¿vale? Tú le preguntas a cualquier IA en qué puede ayudar a la educación y te dice, vamos a personalizar el aprendizaje, ¿vale? Mentira. Mentira. La personalización conlleva una acción consecuente, decidida, reflexiva. Es decir, eso es la aportación del profesor o de la profesora. La personalización es lo que nosotros podemos ver la potencia que tiene ese alumno, esa alumna, ver sus debilidades, ver cómo motivarlo, o sea, hacer toda esa combinatoria de data en nuestro cerebro, apoyado por la IA, evidentemente, y decir, toma, eso es una personalización. Lo que hace la IA es individualizarte, es decir, dado tu perfil, dado lo comentaba Juan, dado tu experiencia previa, dado tus avances, tus publicaciones, tu código en GitHub, dada toda tu data, creo que te puede venir bien esto, esto y esto. Eso no es personalizar. Eso es individualizar. Te doy opciones para ti, persona individual. Ahora, yo como profe tuyo de programación te digo, tío, con tus habilidades de frontend, yo me metería a ver este curso de Angular que te puede ayudar a entender un poquito más el backend y ser un perfil un poquito más full stack. Estoy hablando en un idioma raro, pero bueno, creo que me pilláis el mensaje, ¿no? O sea, la diferencia entre la personalización y la individualización. La IA individualiza y los profes personalizamos. Ya está, era solo esa mi aportación. Yo un comentario sobre eso, me parece una pregunta muy, muy importante, porque por dos razones. Una, primero, porque llevamos ya mucho tiempo hablando de la personalización del aprendizaje y a mí siempre ha sido un concepto que me ponía particularmente nervioso porque me parecía como una, no sé si una distopía o una utopía, ¿no? Esa idea de, porque era, oye, ahora vamos a personalizar, pero realmente nunca se personalizaba, porque al final la personalización, y lo ha dicho Xavi, era muy, muy costosa. Mídelo como quieras, en tiempo. O sea, sí, claro que puedes personalizar. O sea, la educación, antes aludía a Sócrates, pero los griegos ya personalizaban la educación. O sea, y las monarquías históricamente personalizaban la educación para los príncipes, ¿no? O sea, había un mentor que era personal y eso es perfecto. Pero claro, ¿cómo escalas eso? ¿Cómo lo llevas cómo lo democratizas, ¿no? Entonces, y el mundo de la tecnología. Y el mundo de la tecnología tampoco permitía eso, ¿no? Entonces, ahora con la inteligencia artificial de nuevo se dice, esto va a permitir personalizar la educación. Yo estoy de acuerdo con el planteamiento que dice Xavi. Yo creo que puede ser, pero sí creo que la inteligencia artificial puede ayudar mucho en ese sentido. Me explico. Yo creo que hay dos formas de entender esa idea de personalización, sea correcto o no el término, ¿eh? Una es, o sea, en lugar de tener profesores, lo que tengo es algoritmos. Y como los algoritmos son muy potentes, ya el algoritmo se ocupa. Y claro, esa utopía, que para mí es una cierta distopía, es como yo meto a la gente por ahí y ya el algoritmo. Entonces, eso, si me permitís, es como yo quiero escribir literatura, quiero ser novelista y lo que hago es decirle a ChatGPT que me escriba un true crime, ¿no? Una novela negra. Bueno, pues ya está. Todos sabemos el resultado. La escribe y la vas a tener. Y ya, bueno, y Amazon está lleno de ese tipo de obras, ¿no? Ya sabemos eso a lo que nos conduce, a la mediocridad, o sea, a un estándar, ¿no? Entonces, esa es una forma de entenderlo, que es claro, es el deseo oculto de mucha gente porque es la forma es maximizar el rendimiento, ¿eh? En una lógica industrial es maximizar el rendimiento de la educación. O sea, con muy poco coste tengo un aparente beneficio enorme. Para mí la otra forma, que para mí es la que me parece interesante, es la que estaba planteando Xavi. ¿Cómo te ayuda la inteligencia artificial ahí creo que sí, en ese objetivo de personalización, que creo que nunca se va a conseguir, pero que nos podemos acercar? Es que la inteligencia artificial al profesor, al mentor, al tutor, lo empodera. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo primero que necesitas para personalizar? Es un conocimiento profundo de la persona de la persona. Ese conocimiento profundo necesita tiempo, dedicación, es lo que no tiene un sistema educativo, ni nunca lo va a tener para tener ciertos niveles de personalización, pero hay otra forma de obtener un conocimiento profundo, que es con herramientas de este tipo, es con tecnología que te ayudan, que te aceleran y que te permiten profundizar en las personas sin necesidad de que tú inviertas todo ese tiempo. Y después necesitas también
digamos, capacidad de acción. Entonces, Xavi decía, oye, si estoy trabajando con alguien que quiere aprender programación y en cierto momento yo digo, oye, te recomiendo este recurso. Ahí Xavi también puede usar herramientas de inteligencia artificial que le ayudan a él a identificar cuáles son los mejores recursos, etcétera. Entonces, al final, optimizan los tiempos de la gente y empoderan a la gente, al profesor en esto. Y entonces, en ese sentido, yo sí creo que la inteligencia artificial por esa vía me parece que es la que puede ayudar a una cierta personalización. Pero yo creo que hay esos dos caminos, esas dos formas de entenderlo, y la primera, que es la fácil, ¿no? Y la que aparece además, en la que no interviene nadie, es la que me parece que es peligroso pensar que eso es la solución. Es que María del Mar decía una cosa, reflexión final suya, que decía, es que al final lo que se va a tender es que esa forma automática sea la de los países con menos poder adquisitivo y la de los países con más poder adquisitivo sea la de la personalización. O sea, la primera sería la individualización masiva. Ojo que María del Mar estuvo, creo que era en Stanford, con tema de MOOC. O sea, que estamos hablando de una persona muy formada en esa línea. Dice, todo masivo, todo con una calidad que sabemos que es la mejor, que se puede garantizar en ese tipo de instancias, pero después está un plus. Y ese plus es el humano. Y ese plus es el de, como bien dice Juan, la acción de la persona, que es la que orienta, la que conoce, la que controla esa data y revisa. Y ahí estoy totalmente de acuerdo también con Juan. Y yo creo que Marcia quería decir algo, me he adelantado, perdón. No, nada, simplemente plantearos que entiendo que más allá de la cuestión terminológica de individualización o personalización, sería necesario proveer de datos, ¿no?, de la persona a esa inteligencia artificial, ¿no? No sé, pues eso, ¿no? Por ejemplo, lo que decías tú, Javier, de la informática, pues proveer de resolución de problemas, ¿no? Digo, informáticos y que esa te dijera, pues mira, en función de lo que me demuestras que conoces de tal cuestión informática, te recomiendo que te formes en esto o en lo otro, ¿no? Iría por ahí la cosa, ¿no? Y ahí, Marcial, viene un problema, que es que normalmente los datos, primero, los datos no es una cuestión, no es el profesor el que puede tener los datos de una persona. O sea, tiene que ser la organización, la institución. Y si lo analizas, las instituciones educativas no tienen datos de sus estudiantes, o los que tienen son los más irrelevantes, lo marcaba bien Xavi, son los más irrelevantes. Los datos de valor que existen o que potencialmente podrían existir, están ahí, ni están registrados, o sea, no. Entonces, ese es el grave. Y claro, en estos momentos es muy poco sexy, o sea, decir, oye, no, pero ¿dónde está tú quieres introducir inteligencia artificial? Bien, pero la tienes que entrenar. ¿Con respecto a qué? A tus datos. ¿Y dónde están tus datos? Mis datos no los tengo. Y claro, a veces ese proceso de cómo yo hago ese levantamiento de datos, se reorganizo, eso es muy complicado. Y os hablo de experiencias que estamos teniendo en estos momentos, pero que nos parece, o sea, tienes que moverte una lógica tiene que ser una organización centrada en la información, centrada en los datos. Y las instituciones educativas están muy alejadas de ese mundo. Salvador. A propósito de los datos, me acaba de venir a la mente un tema que Marcial y yo hemos hablado varias veces en nuestro trabajo, y es el tema del abandono escolar. Entonces, yo quería preguntaros a Juan Freire y a Javi Prada vuestra opinión respecto al rol de la inteligencia artificial como herramienta para analizar datos, con el fin último de así prevenir el abandono escolar. No lo tenía en mi guión, pero me ha venido a la mente y me ha parecido interesante preguntaros. Bueno, la respuesta es lo que comentaba antes realmente. Tiene un papel, puede tener un papel y lo está teniendo muy importante. Es que el tema es, ¿en qué es lo primero que se fija una universidad, una escuela, etcétera? En el problema más agudo, que es el abandono. Lo cual a mí también me genera también ciertos problemas, porque es que solo vemos el problema cuando ya la gente ha abandonado o está en riesgo de abandono.
en vez de preocuparnos de la experiencia de aprendizaje y de la eficacia del aprendizaje, ¿no? Con lo cual resolverías el otro problema. Solo resuelves el problema final, ¿no? O sea, es como en la medicina, ¿no? En educación parece que en este ámbito no hay medicina, no hay educación preventiva, solo hay el problema, solo llevas a la gente al quirófano. Pero bueno, salvando esto, también el tema es, oye, ¿cómo puedo intervenir para prevenir el abandono? Entonces, si tú quieres intervenir atendiendo a toda la población, es imposible. No tienes capacidad, o lo que haces es un tratamiento genérico que no beneficia a nadie, porque al chico que tiene problemas no le das con su problema, y al que no tiene problemas lo llenas de una serie de ayudas que no necesita y que se convierten en totalmente inservibles, ¿no? Entonces, no es más que una receta, se convierte en un problema. La forma de hacer esto es, si queréis, personalizarlo, utilicemos la palabra, es a cada uno el tratamiento que necesita. Para eso, lo primero que tienes que saber es qué necesita la persona. Las personas en riesgo de abandono, ¿cuál es el problema que les afecta? ¿Y eso cómo lo haces? Lo tienes que hacer con datos. Es la única forma en la que lo puedes hacer. Entonces, tienes que tener los datos, tienes que entrenar modelos. Esto ya se hacía antes de la inteligencia artificial, o se hacía con machine learning, o se hacía con estadística más clásica, y ya funcionaba de forma más limitada. Con la llegada de todo el mundo, yo creo que en el abandono más el machine learning que la inteligencia artificial generativa, hubo una mejora de los algoritmos muy, muy potente. Entonces empiezas a desarrollar semáforos temáticos, donde dices, oye, esta persona en este tema, su problema es financiero, su problema es un problema emocional, o es un problema familiar, o es un problema de que le cuestan las matemáticas, por poner ejemplos muy, muy básicos, ¿no? Pero si tú consigues hacer ese diagnóstico, ya puedes dirigir la ayuda. Entonces sí puedes canalizar efectivamente tu ayuda, que son personas que tienen que atender. Pero no es lo mismo que el profesor de matemáticas haga un refuerzo con el estudiante a que un psicólogo, ¿no?, tenga que hacer terapia con ese mismo estudiante, ¿no? Si te equivocas de tratamiento, el impacto que vas a tener es nulo. Entonces, ¿todo eso en qué se sustenta? En los datos. Datos valiosos. Y normalmente, volvemos al principio, las organizaciones educativas tienen datos puramente burocráticos administrativos, que de alguna manera, indirectamente, a veces te dan alguna señal. Pero muchas organizaciones educativas, por el problema del abandono, se han empezado a plantear lo de los datos. Bienvenido sea. O sea, no ha sido tanto como por el aprendizaje en sentido estricto, sino porque hay abandono. Entonces, empiezan a construir todo el proceso que necesitan para poder tener diagnósticos buenos y, por lo tanto, establecer tratamientos. Todo esto con la inteligencia artificial, efectivamente, lo revoluciona, lo potencia muchísimo más y lo hace mucho más efectivo. Es una aplicación muy clara de la lógica de la personalización o de la individualización de la que hablábamos antes. Suscribo todas las palabras de Juan. De hecho, él ha levantado una de mis partes más core a nivel de técnico. Yo siempre me centro mucho en los datos y en los procesos analíticos a lo largo de mi carrera profesional. Y estoy recordando la charla que tuvimos con Héctor. ¿Te acuerdas, Salvador, con Héctor Sarcristán de Funders? Él comentaba que había una aplicación, y que ahora no me acuerdo cómo se llamaba, pero que, bueno, básicamente era unos minutitos antes de clase, a los pequeños le ponía como un pequeño robot que decía, ¿cómo te sientes hoy? Contento, animado, triste, no sé qué, no sé cuánto, ¿sabes? Entonces, como que iba acumulando datos de una forma súper sencilla. Vamos a hacer, es que no me acuerdo el nombre que tenía la aplicación, era de Microsoft, ¿vale? Y lo que sacaba y reportaba directamente al docente era riesgos de desmotivación, riesgos de incluso de malos tratos, riesgos de bullying. O sea, que con preguntitas sencillitas, la evolución en el tiempo y con las herramientas de predicción se están haciendo cosas brutales ya, ¿vale? O sea, eso ya se está montando. Pero estoy totalmente de acuerdo con Juan. Si a nivel desde arriba no tenemos una estrategia del data, todas las organizaciones se mueven en base a datos. O sea, la información la sacamos de los datos que tenemos. Si tenemos pocos datos, ¿qué información vamos a sacar? ¿Cómo van a ser nuestras decisiones? Entonces, en esa lógica,
yo creo que la Junta de Andalucía, la Generalitat y el resto de autonomías que tenemos una gran data, porque ahí hay en Seneca, por ejemplo, que es el portal que usamos aquí en Andalucía, el Seneca hay una información muy buena, pero por lo mismo lo que dice Juan, pero la información potente todavía no está ahí. O sea, eso cae en el techo de los institutos o de las escuelas. Y no tenemos una inversión como para poder implementar este tipo de ayuda. Lo dejo ahí en modo abierto, ¿vale? Porque creo que en eso hay mucho camino que recorrer, muchos puntos de mejora y me constan de que seguro que hay proyectos abiertos en esa línea y ojalá lo pueda ver yo antes de jubilarme a ser posible, ¿vale? Entonces, nada, era solamente mis aportaciones y aquí estamos para sumar, aquí estamos para aprender y para ir ajustando, como decía Juan, trabajar en la incertidumbre y aprender la incertidumbre y avanzar en la incertidumbre. Y a propósito del análisis de datos, yo quisiera preguntaros, voy a estar un poquito el guión, ¿no? Venga. ¿En qué posiciones nos encontramos los docentes en el día a día con respecto al análisis de datos? Marcial, me gustaría saber tu opinión, por favor. ¿De qué posición nos encontramos? ¿Te refieres? En el momento en el que se nos plantea desde una entidad superior, vamos a recoger datos, ¿qué rol deberíamos asumir los docentes? Además, ustedes estáis en una universidad, en una institución a distancia, por lo tanto, tenéis todavía hecho un plus. ¿Vale? Porque nosotros al estar en presencial tenemos un poco más de información, pero vosotros al estar a distancia, el tema de los datos es quizá un poquito más crítico. Lo que pasa es que Salvador sabe pues, que nosotros hemos intentado poner en práctica un proyecto, lo que pasa es que nos hemos encontrado con el escollo que mencionaba antes Juan, ¿no? Que es que las instituciones educativas no tienen muchos datos de calidad, cuesta mucho encontrar esos datos y a veces no los quieren proporcionar, ¿no? También por cuestiones de privacidad o por lo que sea, ¿no? Entonces, claro, yo ahí lo que veo es que hay como dos ámbitos. El ámbito del profesor, ¿vale? El ámbito privado del profesor, ahí puede disponer de una serie de datos a partir de las actividades que hace ese profesor en el aula, que van a ser datos no significativos, evidentemente, pero, o no representativos, pero bueno, a él o a ella le pueden servir. Si yo, por ejemplo, yo soy profesor de lengua y literatura, ¿no? Si yo, por ejemplo, cojo textos que han generado mis alumnos, pues bueno, no sea representativo, pero a mí me sirve. ¿No? Eso ya excede nuestra responsabilidad, claro. Claro. Juan, ¿nos puedes decir tu opinión respecto a esta pregunta que estamos planteando aquí? Sí, o sea, a ver, yo creo que los profesores, bueno, creo no, y lo observo en distintas organizaciones, tienen un acceso muy limitado a, o sea, ellos sufren esa patología que decía de la organización, después la sufren ellos. Ellos tienen un acceso, o sea, el universo de datos que pueden manejar para entender a sus usuarios, a sus estudiantes, es un universo muy, muy limitado y sesgado. O sea, ¿no? De toda la información que sería de valor, solo tienen acceso a una pequeña parte y una parte de la que tienen es una parte que a lo mejor no es la más relevante. Eso es lo primero. Y segundo, yo creo que después a veces los datos están ahí, pero no hay herramientas para analizarlos, para interrogarlos, para entenderlos. No hay una cultura del dato, no la hay en las organizaciones y por lo tanto no la hay en los profesores. Independientemente de que ellos tengan esa cultura, no tienen la capacidad de lograrlo. Entonces yo creo que ahí hay mucho camino por recorrer. Estaba pensando ahora que igual la inteligencia artificial tiene un efecto secundario que no sé, podría ser positivo, igual se convierte en un desastre, pero es que como al final la inteligencia artificial se alimenta de datos, eso va a generar, si quieres tener inteligencia artificial tienes que tener datos, porque si no, no lo vas a... Entonces a lo mejor eso es el driver, es la fuerza que está obligando, ¿no? Igual que aludía antes al tema del abandono escolar, ¿no? De la deserción, del fracaso, que era lo que hizo que algunas organizaciones pensaran en los datos, en la necesidad de los datos, pues igual la inteligencia artificial también obliga a pensar en esa
pensar en esa necesidad. Pero ya os digo, yo creo que ahí hay una brecha enorme y queda muchísimo camino por recorrer. En algún momento, me Javi, dime. Sí, solamente por aclarar dos detalles. El primero está en la recopilación de los datos. Los profes nos quejamos continuamente, yo el primero, de que tenemos que picar muchas veces los datos, tenemos que replicar muchas veces los datos, tenemos que meter mucha información en muchos sitios y realmente después te das cuenta que de toda esa información utilizas una parte muy pequeña, porque tú eres el origen de la información. Entonces, ¿vale? Entonces la primera es la queja continuada en que tenemos que añadir información a los sistemas. Ojo que ahí la IA puede ayudarnos mucho, sobre todo la IA visual, la IA identificativa, la IA, porque no solamente está la IA generativa, ¿vale? Hay muchos otros tipos de IA, la IA predictiva, ¿vale? Entonces, la IA sobre todo más visual, a nivel de cómo está haciendo la persona un ejercicio y darte predicciones, a nivel de contabilizar las veces que iteraciona esa persona en clase. Ya me pongo como un partido de fútbol que va contando las jugadas, las toques, ¿vale? O sea, si lo hacen para los partidos de fútbol, ¿por qué no lo podríamos aplicar en un aula? ¿No? Entonces, eso, por un lado, la recopilación de información, es que el míster no tiene que intervenir, no debería de intervenir ahí. El míster no es más que un mero coach, que es analizo los datos y con la información esta ejecuto. Ejecuto lo mejor para el equipo. Eso por un lado, ¿vale? Pero es que además nosotros no somos un míster de un único equipo. Nosotros estamos en conjunto con otros compañeros, profes, Marcial de lengua, Salva de inglés, yo de informática, que además tenemos que hacer y tomar decisiones colegiadas para lo mejor de nuestro jugador. Por lo tanto, nuestra complejidad es un poquito más, porque ahora venimos a combinar nuestra data. Nuestras sensaciones, que tampoco están ahí. O sea, ahí creo que entiendo lo complejo que es el tema, pero quería ponerlo sobre la mesa. Que, bueno, no sé. La analogía con el mundo del deporte, del fútbol, me parece muy buena, porque es un mundo que se ha revolucionado por los datos, hasta niveles increíbles, pero efectivamente eso ha requerido que se tome conciencia de la importancia que tienen, que se desarrollen herramientas que empoderan al usuario, que en este caso puede ser el entrenador, etcétera, pero no es el entrenador el que se tiene que ocupar de recopilar los datos. Eso me parece interesante. Estoy inspirado con los de España, Juan. Estoy inspiradísimo, tío. De todas maneras, a mí se me ocurre otra cuestión también, creo que interesante, ¿no? Para resolver, en relación con lo de conseguir muchos datos, el Big Data, o llamémoslo como queramos. Esto no sería inteligencia artificial, bueno, al menos desde mi punto de vista, ¿no? No sé vuestro punto de vista. Como ha dicho Juan, esto es lo que todavía se ha hecho con análisis estadístico, machine learning, o big data, o llamarlo como quieras, ¿no? Recoger datos y que el analista de esos datos extraiga conclusiones, eso no es inteligencia artificial, ¿no? La inteligencia artificial es que me permita un programa, ¿no? Extraer unas conclusiones que yo no he sido capaz, o ver un patrón, o ver un indicador que yo no había sido capaz de ver, ¿no? Creo yo, vamos, yo lo veo así. Para mí eso sería inteligencia artificial. Lo otro es simplemente análisis estadístico, ¿no? De toda la vida. Claro, pero Sí. es lo que decía Juan. Tú necesitas tener esta data para poder obtener el perfil. Y una vez que obtienes el perfil, tomas decisiones. Es decir, no estamos hablando de la IA solo por ser la IA, no. Estamos hablando de la combinación o la combinatoria de la... Antiguamente era el Business Intelligence, que era donde yo empecé, y eso evolucionó a Big Data. Y ahora estamos hablando de la combinación de Big Data, IA, más la intervención humana. O sea, eso ahí es donde entiendo que la evolución no solo del fútbol, no solo del ciclismo, no solo de todos los deportes de élite, sino que la educación en algún momento, espero, lleguemos a indicativos, no sé hasta qué punto saldría esto conveniente, pero... Sí, no, Marcial, pero tienes razón, pero para mí es un continuo. Quiero decir que es un continuo donde tú tienes las herramientas, tal como yo siempre lo explico, y no sé si es correcto, las herramientas estadísticas convencionales, tienes todo el mundo del machine learning, en el que básicamente tienes una potencia enorme y además abandonas esta idea del método científico tradicional de la hipótesis, etcétera, etcétera, ¿no? Puedes construir sin hipótesis y después tienes la inteligencia artificial generativa, ¿no? Pero para mí eso es un continuo. De hecho,
como ahora el concepto de inteligencia artificial está muy de moda, el machine learning se habla que es una forma de inteligencia artificial, me da igual si lo es o no lo es, ¿no? Pero es como es. Entonces, pero en ese continuo, los datos están en la base. Claro, dependiendo si son datos estructurados, son más el mundo de la estadística convencional, si son datos no estructurados, ya entras en los otros mundos, ¿no? Pero además es como un continuo en el que es como una escalera. Es que muchas veces lo que pasa es que tú con estadística generas conocimiento y después la inteligencia artificial trabaja sobre ese conocimiento. Pero la base de todo está en los datos. Y empieza a haber usos sofisticados en los que el analista, o sea, por ejemplo, el analista es el que accede al resultado de la estadística o del machine learning, etcétera. Pero ahora ya empieza a haber usos sofisticados en que ese analista utiliza inteligencia artificial para acceder a esos resultados. ¿Por qué? Porque son sofisticados. O sea, ¿no? Tienes millones de datos, los procesas, con eso tienes un montón de insights, pero que pueden ser miles y que son difíciles aún de aprender, y entonces utilizas inteligencia artificial. Entonces, efectivamente, y también habría que verlo de esa manera integrada. Pero la base de todo para hacer realmente herramientas que sean efectivas para tus propios casos de uso es que tú tengas datos, información de ti mismo, de tu organización, de tus estudiantes, etcétera. Si no, vas a tener respuestas genéricas, por muy potente que sea ChatGPT. En algún momento creo que hemos hablado de empoderar al docente. Respecto a empoderar al docente en el uso de la inteligencia artificial, ¿qué rol deberíamos asumir nosotros como profesores? Juan. Bueno, el rol como profesor, o sea, como profesores son los que tienen que sentirse empoderados, pero en ese sentido creo que ahí es importante tomar conciencia o sea, yo creo que el profesor tiene varios roles, no puede resolver el problema por sí solo, creo, pero tiene varios roles. Tomarse en serio esta parte, o sea, todo lo que hemos estado hablando, tomárselo en serio, porque sí hay mucho ámbito de aplicación que está en sus manos, entonces eso creo que es importante. Y después creo que también el profesor tiene que tener un rol, si queréis, de activista en el sentido de reclamar y de pelear para que haya los cambios que no están en sus manos, pero que son necesarios. Pero aquí a lo mejor suena un poco rara la palabra activista, ¿no? Pero creo que ese es o sea, al final las organizaciones educativas son muy peculiares, ¿no? Porque a veces hay poca jerarquía, etcétera. O sea, tienen reglas de juego muy distintas a otras organizaciones. Entonces ahí la comunidad de profesores puede ser poderosa, ¿no? Y en la universidad lo es y muchísimo. Entonces juegan un papel muy importante. Y yo creo que tiene que ser un papel de activista, pero un activista en un sentido crítico, pero constructivo, ¿no? De que pasen cosas. Xavi. Yo quiero intervenir solo un detallito para que has dicho la comunidad. Yo vengo de cofundar con otros compañeros Competencia Digital Cero, que era una comunidad de profes que ayudábamos a otros profes a mejorar las habilidades digitales. Y bueno, y arranco y educativa con otros compañeros y con muchas ganas de seguir creando comunidad. O sea, lo que yo he aprendido poniendo en marcha y sentándome con la gente con la que yo me he sentado a través de una comunidad es una pasada. O sea, os lo recomiendo encarecidamente porque vaya a evolucionar tanto profesionalmente, porque vaya a adquirir nuevas habilidades, nuevas visiones y demás. Y yo evolucioné un montón en lo personal. O sea, me he acercado a otras culturas, me he acercado a otros usos horarios. Allí Juan está tomándose un café y yo estoy con el Coca-Cola. O sea, estamos aprendiendo constantemente y el estar en una comunidad creo que te da un aprendizaje exponencial. Y eso a los profes buenos y a las profes buenos nos gusta y tela. O sea, nada, simplemente acotar ese detallito de la comunidad. Bueno, pues la verdad es que debo decir que es un placer estar hablando con vosotros. Estaríamos hablando, sabéis, muy bien, horas y horas aquí hablando de inteligencia artificial en el ámbito educativo. La prueba es que estamos aquí y yo creo, me consta por la parte de mis compañeros Marcial y Javi, creo que también por parte de Juan,
que estaríamos aquí, pues bueno, largo y tendido hablando sobre un tema tan apasionante como es la inteligencia artificial en el ámbito educativo. Y perdona, se nos han quedado muchos melones por abrir, que lo sepáis, ¿eh? Que tenemos ahí la recámara 3 o 4 preguntas. A mí también. Que si le parece a Juan y a Marcial, les invito a que más adelante, quizá ya en una segunda temporada, una segunda mesa, incluso invitar a algún compañero más, sea una mesa un poquito más compleja. Por ejemplo, estamos hablando temas de inspección académica, estamos hablando de familia, estamos hablando de cosas que podemos ir aglutinando esto y al final creo que esas reflexiones son potentes. Te dejo, Salva, perdón. No, tranquilo. De hecho, yo he ido anotando, o sea, mientras os he ido escuchando, he ido anotando temas, porque se han abierto varios melones, como estamos diciendo todo el rato, temas para una segunda parte de esta mesa redonda a partir de la vuelta de vacaciones. Muy bien. Simplemente, pues no me queda solo por agradeceros a Juan Freire, a mi compañero Javi Prada y a mi compañero Ismael Terradez por vuestro tiempo y esta conversación tan agradable que hemos tenido sobre inteligencia artificial aplicada a la educación. Bueno, muchas gracias a vosotros y encantado de formar parte de este foro, de este grupo. Muchas gracias, ha sido un gran placer y nos volveremos a encontrar, seguro. Juan, aquí tiene tu casa, si no ha quedado claro, ¿vale? Estamos en contacto. Muchísimas gracias a todos, familia. Gracias. Gracias. Hasta luego.